Bueno, vamos a pasar ahora a ver otro formalismo completamente distinto al de las máquinas de Turing, que sirve también para definir qué significa que una función sea computable. Es el formalismo de las funciones recursivas, que se atribuye, creo que al trabajo de Gödel y también al de Kleene. Se lo suele conocer más como funciones recursivas de Kleene, pero me parece que Gödel también tuvo algún tipo de participación en la creación de estos conceptos, digamos. Y vamos a empezar a ver una definición que es la definición del conjunto de las funciones recursivas primitivas. Entonces, las funciones recursivas primitivas primero quiero transmitir una intuición, y la intuición es que las funciones recursivas primitivas son las que se pueden calcular usando fors, funciones que se pueden calcular usando for. Por ejemplo, yo puedo poner for i desde 1 hasta n, hacer algo. Por ejemplo, pongo una suma como igual a 0 y en cada paso a la suma le sumo i. Esto suma todos los números desde 1 hasta n. Y el punto es que estas funciones no usan while. O sea, sin usar while. Esta es la intuición. ¿Y por qué nos preguntamos esto? ¿Por qué esto tiene algún tipo de importancia? Bueno, el tema es que cuando uno tiene un for, cuando uno empieza a ejecutar el for, sabe exactamente cuándo va a terminar, porque sabe exactamente cuántas iteraciones tiene que hacer para que termine. Al cabo de esa cantidad de iteraciones, el for terminó y listo, digamos. En cambio, si uno tiene un while, el while termina cuando una condición se deja de cumplir, digamos, o sea, cuando la condición del while es falsa. Y uno a priori, mirando el while, no sabe cuántas veces tiene que iterar el while hasta que termine. De hecho, el while se podría colgar. Entonces, la idea de las funciones recursivas primitivas es que son las funciones que se pueden calcular o computar de tal manera que siempre que uno tiene que hacer algún tipo de repetición, esa repetición está acotada de antemano. O sea que cuando uno empieza a hacer la repetición ya sabe cuántas veces va a tener que repetirla. Esta es la intuición igual. Esta intuición, digamos que en la época de Gödel y Kleene quizás ellos no lo pensaban así porque no estaban establecidos los conceptos de for y while como lo están hoy en día, pero hoy en día como programadores que conocemos el for y while podemos tener esta intuición de que las funciones recursivas primitivas se corresponden exactamente con las funciones que se calculan usando for. ¿Está bien? Bueno, perdón si hay medio un poco de vueltas a hablar, pero esa es la idea. Entonces pasemos a la definición formal. Vamos a trabajar con funciones, una función f. Las funciones van a ser funciones que reciben números naturales y devuelven un número natural, y reciben una cierta cantidad de números naturales, o sea, van a ser de n a la k a la n. Y este k no está fijo, o sea, k podría ser 1, 2 o 3 o 1000. Y una función de este estilo es recursiva primitiva. Si se construye de alguna de las 6 maneras siguientes. Vamos a ver 6 maneras de construir funciones, y si uno construye las funciones usando alguna de esas 6 maneras, entonces seguro va a tener una función que es recursiva primitiva. Construye de alguna de las 6 maneras siguientes. Dije 6, creo que son 5. Perdón. 5 maneras siguientes. Entonces, 1. La función que vamos a llamar 0
que recibe un número natural y devuelve un número natural y devuelve siempre 0, o sea, es la función constantemente 0, esta función es recursiva primitiva. ¿Está bien? Entonces, esta es una manera de construir una función recursiva primitiva. Entonces, lo que sí sabemos es que esta función, la que devuelve siempre 0, es recursiva primitiva. Otra cosa que sabemos es que la función sucesor, que recibe un número natural y devuelve un número natural, y es tal que el sucesor de n es igual a n más 1, esta función también es recursiva primitiva. 3. Las funciones que vamos a llamar proyectoras, que a veces se notan como u y n, sería u y k, digamos. Estas funciones reciben k números naturales y devuelven un número natural, y lo que hacen estas funciones es, si yo le doy una tupla de k números naturales, que lo vamos a llamar x1, x2, así hasta xk, esta función siempre devuelve x sub i. Estas funciones, todas ellas, son recursivas primitivas para todo k, así, para todo k y para todo i. I va a estar entre 1 y k, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ejemplos de funciones recursivas primitivas. Estos tres ejemplos son como casos base. Ahora vamos a pasar a los casos recursivos, que son un poco más interesantes. Entonces, otra idea es que si tenemos funciones recursivas primitivas y las componemos, eso también va a ser una función recursiva primitiva. Entonces, si f1 es una función de n a la k en n, y f2 también, y así hasta f sub n. F sub n son n funciones, y si estas funciones son recursivas primitivas, y además tenemos otra función g de n a la n en n, o sea, recibe n números naturales y devuelve un número natural, y también es recursiva primitiva, entonces la composición, o sea, la función h, que recibe k números naturales y devuelve un número natural, y se define así: h recibe estos k números, y es la composición de g. A g le tengo que pasar n parámetros. El primer parámetro va a ser f1 aplicado a x1 hasta xk. El segundo parámetro va a ser f2 aplicado a x1 hasta xk, y así hasta el enésimo parámetro de g, que va a ser f sub n aplicado hasta x1 xk. Entonces esta función h también es recursiva primitiva. En esta regla fíjense que es recursiva, o sea, si yo ya sabía que estas funciones eran recursivas primitivas, entonces esta función también es recursiva primitiva. Eso es lo que está diciendo esta definición. Bueno, y falta un caso más. Que es el caso de la definición de una función por recursión o recursivamente. Entonces, si ahora tenemos una función f de n a la k en n, o sea, recibe k números naturales y devuelve un número natural, y esta función ya sabemos que es recursiva primitiva. Y tenemos otra función g que recibe k más 2 números naturales como parámetros y devuelve un número natural, y esta función ya sabemos que es recursiva primitiva. Entonces vamos a poder definir una nueva función h
que recibe k más 1 números naturales y devuelve un número natural, y la vamos a definir así. O sea, la función que esté definida así va a ser recursiva primitiva. Vamos a definirla haciendo recursión en el primer argumento. Entonces, su primer parámetro es un número natural. Fíjense que recibe k más 1 cosas. Entonces la primera de ellas la vamos a llamar, vamos a ver si es 0 o si es 1 más n más 1, digamos. Y además recibe k parámetros más, que los vamos a llamar x1 hasta xk. Bueno, la idea es que h, cuando el primer parámetro es 0, devuelve lo mismo que f, que recibe k parámetros evaluados en estas k argumentos, kx1 hasta xk. Este sería el caso base, ¿no? Porque es cuando llegue al 0. Y cuando tengo como parámetro n más 1, este es un caso recursivo, entonces lo que voy a hacer es, voy a aplicar g. Esto es parecido a un fold, o sea, si ustedes recuerdan cómo es un fold R, esto es parecido a un fold, porque yo acá recibo f, que es el caso base, f, que es lo que va en el caso base, y g, que es la función que combina el resultado recursivo con los datos. Entonces, a g le voy a pasar varias cosas. Le voy a pasar n, que es el número intacto. También le voy a pasar el resultado de hacer el llamado recursivo, que sería h de n aplicado a x1 hasta xk. Y también le voy a pasar los restantes parámetros, que son x1 hasta xk. Entonces g es una función que tiene que combinar a estos parámetros x1 y xk con el número n y con el resultado de llamar a la función recursivamente sobre n. Bueno, esta función también va a ser recursiva primitiva. ¿Está bien? Entonces, estas son las 5 maneras que tenemos de construir funciones recursivas primitivas. Y no hay ninguna otra. O sea que, cuando acá yo dije que se construye alguna de las 5 maneras siguientes, en realidad debería haber dicho que las funciones recursivas primitivas son el conjunto más chico de funciones que cumplen todas estas 5 condiciones. ¿Está bien? O dicho de otra forma, que las funciones recursivas primitivas se definen inductivamente usando estas reglas. ¿Está bien? Pero no importa, me estoy yendo por las ramas un poco. Lo que quiero decir es que estas son las únicas 5 maneras de construir funciones recursivas primitivas. Estas son todas las maneras y las únicas maneras. Bueno, y podemos pasar algunos ejemplos ahora. Entonces, por ejemplo, la función suma, que recibe dos números naturales y los suma, es recursiva primitiva. Bueno, ¿cómo puedo demostrar que es recursiva primitiva? Bueno, para demostrar que es recursiva primitiva tengo que demostrar que se construye de alguna de las 5 maneras de arriba. Entonces, se construye así. Yo voy a decir que voy a observar, digamos, que suma se construye como haciendo recursión sobre x. O sea, si voy a partir en dos casos, dependiendo de si x es 0 o n más 1. Y acá voy a llamar a una función f, y acá voy a llamar a una función g. Esta función g tiene que combinar, estoy aplicando el caso 5. ¿Está bien? Por el caso 5. Voy a aplicar una función g sobre suma de ny. ¿Está bien? Y además, o sea, yo digo que la suma se puede escribir de esta forma, donde f y g son recursivas primitivas.
Está bien, y efectivamente sí puedo hacer esto porque f es la función que dado un número natural lo devuelve, sería la identidad. Está bien, y esta función también se puede demostrar que es recursiva primitiva. Está bien, o sea que esto sería igual a y si f es la identidad. Ahora, no, queda pendiente ver, digamos, que f es recursiva primitiva, ¿está bien? Y esto sería lo mismo que hacer la suma de ni más 1. Está bien, esto es lo que queremos hacer, digamos. Y esto también se puede probar que es una función recursiva primitiva, porque g lo que tiene que hacer es quedarse con su segundo argumento y sumarle 1. ¿Está bien? Y ya sabemos que quedarse con el segundo argumento es algo recursivo primitivo porque es una proyección, una función proyectora, y sumar 1 también es una función recursiva primitiva porque es el sucesor. ¿Está bien? Quizás fue un poco más confusa de lo que pretendía esta explicación. Lo que quiero decir es que estas ecuaciones que quedaron escritas acá, que dicen que la suma de 0 con i es igual a i y la suma de n más 1 con i es lo mismo que la suma de n con i más 1, estas dos ecuaciones caracterizan exactamente la función suma. Esta es la manera de definir la suma típica cuando uno trabaja con los números naturales escritos con la notación de Peano, como seguramente hicieron, por ejemplo, en Prolog o incluso en Haskell también. Y lo que hicimos recién es decir, bueno, la función suma se puede escribir haciendo recursión y componiendo un montón de funciones que a su vez son recursivas primitivas, y entonces ella también es recursiva primitiva. Eso es lo que estoy tratando de decir. Acá, por ejemplo, nos queda pendiente probar que la identidad es recursiva primitiva. ¿Cómo probamos que la identidad es recursiva primitiva? Bueno, parecido a lo que hicimos acá arriba, podemos hacer recursión. F de 0 es 0 y f de n más 1 es 1 más f de n. Donde acá la función que constantemente devuelve 0 es recursiva primitiva, la función sucesora es recursiva primitiva, y aplicar un esquema recursivo también genera funciones recursivas primitivas si se basa en combinar funciones recursivas primitivas. Y entonces esta función que definimos acá es una función recursiva primitiva, y estas ecuaciones que escribimos acá definen exactamente la función identidad, porque la función identidad dado un número 0 devuelve ese mismo número, y dado un número n más 1 devuelve el sucesor de la identidad aplicada a n. ¿Está bien? Bueno, entonces este es un ejemplo de función recursiva primitiva, la suma. Vamos a ir un poco más rápido ahora. Por ejemplo, otro ejemplo, la multiplicación también es una función recursiva primitiva. ¿Por qué? Bueno, porque puedo hacer recursión en x. La multiplicación yo la puedo escribir así. Multiplicar 0 por y es lo mismo que 0. Multiplicar n más 1 por y es lo mismo que multiplicar n por y, eso es el llamado recursivo, y después sumarle y. Y la suma ya la definimos y ya era una función recursiva primitiva. Entonces, como el 0 es una función recursiva primitiva, o sea, la función que constantemente devuelve 0 es una función recursiva primitiva, la suma ya probamos que era recursiva primitiva, y estamos definiendo la multiplicación haciendo un esquema recursivo que combina solo funciones recursivas primitivas, entonces la multiplicación también es recursiva primitiva. Entonces, este también es recursiva primitiva. ¿Está bien? Otro ejemplo es a un número restarle 1, el predecesor sería.
es una función que da un número natural devuelve un número natural y el predecesor de x es x menos 1. ¿Está bien? Escribo menos con puntito porque, por ejemplo, 2 menos 1 es 1 y 1 menos 1 es 0, pero 0 menos 1, como estamos trabajando con números naturales, no es la resta, o sea, no me da menos 1, sino que me da 0 también. ¿Está bien? Esta es la definición de esta resta con puntito. Entonces, restar, la función que resta 1 también es recursiva primitiva. ¿Cómo vemos eso? Bueno, también podemos hacer recursión sobre x. El predecesor de 0 es simplemente 0 y el predecesor de n más 1 es n. La función que constantemente devuelve 0 es una función recursiva primitiva y la función que dado un número, o sea que en el caso recursivo me devuelve n, eso lo podemos hacer porque el esquema de recursión de acá nos permite usar la n, que es este número menos 1, como parte del lado derecho de la ecuación. Entonces, esta función es recursiva primitiva. También voy a seguir un poquito más. Otro ejemplo, la resta. Restar x menos y es x menos y, así, ¿no? Esta función también es recursiva primitiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, parecido. Ahora, si me permiten, voy a tomarme la libertad de hacer recursión sobre y. O sea, si a x le resto 0 o si a x le resto n más 1. Si a x le resto 0, eso me da x. Si a x le resto n más 1, eso me da lo mismo que a x restarle n. Y a todo esto restarle 1. Restarle 1 es la aplicación de la función predecesor, que ya vimos que era recursiva primitiva. ¿Está bien? Si quieren esto lo voy a escribir así directamente. Es el predecesor de la resta de xn. Entonces, de vuelta, resta la pudimos escribir como una función definida usando un esquema de recursión que en este caso resulta de combinar funciones recursivas primitivas y en este caso también resulta de combinar funciones que ya vimos que eran recursivas primitivas. Entonces, la resta también es recursiva primitiva. Bueno, hago un par más, déjenme. Estamos tratando de construir un montón de ejemplos de funciones que son recursivas primitivas, más que nada como para convencerlos de que vamos a poder decir bastantes cosas usando funciones recursivas primitivas. Está bien, por ejemplo, ahora vamos a decir que una función que recibe k números naturales y devuelve un número natural, la vamos a llamar predicado si siempre devuelve 0 o 1. 0 o 1. La vamos a pensar como si fuera una función que devuelve un booleano, ¿no? Solo que acá, por una cuestión formal, no tenemos el tipo de los booleanos, simplemente trabajamos con números naturales. Si la función devuelve 0, estamos pensando que devolvió false, y si devuelve 1, estamos pensando que devolvió true. Y entonces, por ejemplo, podemos definir un predicado que diga menor o igual. Predicado menor o igual que diga si un número natural es más chico que otro o no y nos devuelva 0 o 1, o sea, true o false. Y esta función la vamos a definir así, directamente haciendo recursión. 0 va a ser menor que m. Bueno, esto va a valer siempre, ¿no? Porque 0 es menor o igual que cualquier otro número natural. Y por otro lado, n más 1 va a ser menor que m si m es mayor que 1, o sea, si
Perdón, sí, voy a cambiar la forma de definirlo. Creo que pensé que esto iba a andar así, pero no, esto no anda así. Lo voy a cambiar. Eh, Perdonen. Vamos a definir así. Vamos a definir mayor que 0. Es una función que devuelve un número natural. Es un predicado que recibe un número natural y me da un booleano, un 0, 1, diciendo si ese número es mayor que 0 o no. ¿Cómo definimos eso? Bueno, lo vamos a definir así, simplemente haciendo aplicando un esquema de recursión. El 0 es mayor que 0, bueno, no, entonces devuelvo false, devuelvo 0. En cambio, n más 1 es mayor que 0, bueno, y ahí sí devuelvo true. Bueno, y ahora puedo ver si un número es mayor que otro. X es mayor que Y si la resta es mayor que 0. Perdón, la resta al revés, X menos Y mayor que 0. Si esta resta es mayor que 0 es porque X es mayor que Y. ¿Está bien? Entonces podemos definir estos predicados. Y bueno, podemos definir otros predicados. Por ejemplo, podemos definir el AND. Que acá la idea es que si X... vamos a escribir la tabla de verdad del AND, ¿no? X e Y vamos a suponer que son booleanos, que es el caso que nos interesa. Si no son booleanos no importa el resultado, y lo que me importa es que el resultado sea como el resultado que daría el AND, el ilógico, ¿no? Como este AND. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que podemos hacer es simplemente multiplicar. Ya la multiplicación la definimos antes y era recursiva primitiva. Entonces, y efectivamente 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces esto efectivamente nos da una manera de definir el AND de manera recursiva primitiva. Y también podemos definir el OR. Y el OR lo podemos definir así. Bueno, podemos hacer la negación de X, que es 1 menos X. ¿Está bien? Porque ahora X e Y también van a poder tomar valores 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vamos a hacer 1 menos X, multiplicarlo por 1 menos Y. Y a esto hacerle 1 menos esto. Porque 1 menos es como la negación, ¿no? Porque fíjense que si X es 0, entonces 1 menos X es 1. Esto de acá es 1. En cambio, si X es 1, 1 menos X es 0. Y en cambio esto de acá, cuando Y es 0, 1 menos Y es 1. Y en cambio cuando Y es 1, 1 menos Y es 0. Entonces, bueno, el producto nos va a dar... El producto de esto por esto nos va a dar 1, 0, 0, 0. Y si lo negamos, o sea, en definitiva el resultado final, que es todo esto de acá, nos va a dar el 1 menos esto, ¿no? Que es 0, 1, 1, 1, que es el OR, ¿no? Porque si es cualquiera de los dos es verdadero, nos da verdadero. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto concluimos que el OR también es recursivo primitivo. Bueno, y así podríamos seguir definiendo cosas. Podríamos definir si dos números son iguales, por ejemplo. Y eso nos podría dar un booleano, digamos, 0 o 1. Podríamos definir si un número es menor o igual que otro. Podríamos definir distintas cosas así. Y lo que es un poco más interesante es que ahora podemos definir, por ejemplo,
unos predicados que combinan a otros predicados. Por ejemplo, si P es un predicado, o sea, es una función que devuelve 0 o 1 y es recursivo primitivo, entonces la función Q, que recibe un número n y se fija si existe un i desde 0 hasta n-1, digamos, tal que vale p de i. Entonces, este predicado Q es recursivo primitivo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que vamos a definir Q haciendo recursión primitiva sobre n. Entonces Q de 0 lo que está diciendo es que existe un número entre 0 y menos 1. O sea, este número no va a existir, o sea que esto va a dar false. Y Q de n más 1 lo que va a decir es que existe un número entre 0 y n que verifica p de i. Entonces, para que esto pase, tiene que pasar que existe un número entre 0 y n menos 1, o, voy a poner así el OR, se verifica p de n. ¿Está bien? Porque esto nos dice si existe un i entre 0 y n menos 1, tal que vale p de i. Y esto nos dice que vale p de n, o sea que esto es lo mismo que decir que existe un i desde 0 hasta n, que es n más 1 menos 1, tal que vale p de i. ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente porque esto es lo mismo que decir p de 0 o p de 1 o así hasta p de n menos 1, ¿no? Que existe un número entre 0 y n menos 1 que verifique p es lo mismo que decir que alguno de ellos lo verifica. Bien, entonces la conclusión hasta ahora es que si tenemos un predicado recursivo primitivo podemos calcular si existe un número entre 0 y n que cumple ese predicado, y esa verificación también es recursiva primitiva. Y fíjense que acá yo tengo que poner el límite superior de este existe. O sea, no puedo decir simplemente que existe un número que cumple p. Eso no lo puedo expresar así nomás. Sino que yo lo tengo que poner límites. Y esto se corresponde con esa intuición que yo les había dado al principio de que las funciones recursivas primitivas son las que se pueden calcular usando un for. ¿Está bien? Bueno, entonces si p es un predicado recursivo primitivo, el que calcula si existe un número que cumple ese predicado en un cierto rango fijo, también eso resulta ser recursivo primitivo. Y bueno, también podemos hacer un para todo, ¿no? O sea, podemos Rn, llamémoslo, que para todo número desde 0 hasta n-1 se cumple p de i, y R va a ser recursivo primitivo. Y vamos a hacer la misma idea que arriba. Vamos a hacer recursión en n. Si n es 0, si n es la forma de n más 1. Si R0 es un para todo con un rango vacío, y eso da true. ¿Está bien? Quiere decir que todos los elementos en un cierto rango cumplen con una propiedad. El caso base, el caso base va a ser true. Y Rn más 1 va a ser que vale Rn, o sea que todos lo cumplen hasta el número anterior, y que además este número también lo cumple. También cumple con el predicado que a mí me interesaba. Y esta definición también queda recursiva primitiva. ¿Está bien? Esto simétrico a lo de arriba, o dual a lo de arriba, significa que vale p de 0, y vale p de 1, y así vale hasta p de n. ¿Está bien? Bueno, entonces con estas herramientas uno puede decir cosas interesantes, o bastante interesantes. O sea, por ejemplo, uno puede preguntarse si un número es primo. Y que un número sea primo significa básicamente que tiene un factor que es más grande que 1 y más chico que n. O sea que vamos a pedir que exista un a que va a estar en principio va a estar entre 0 y n-1,
Y esto ya sabemos que lo podemos calcular recursivamente primitivamente, de manera recursiva primitiva, si lo de adentro también es recursivo primitivo. Entonces, lo de adentro vamos a pedir que exista un b entre 0 y n-1, que va a ser el otro factor, o sea, la idea es que a por b va a ser igual a n, ¿no? Vamos a pedir que a por b sea igual a n. El producto ya lo sabíamos calcular, la igualdad no la definí, pero también se puede definir. Y vamos a pedir también que a sea mayor que 1 y que b sea mayor que 1. Y esto lo podemos calcular. Y este es un predicado. O sea, es una función que da un número natural. Me da un booleano o un número natural que es 0 o 1. Y esta función también es recursiva primitiva. También este es un ejemplo. Bueno, y si ustedes piensan, si ustedes lo piensan, casi todas las cosas que uno programa en su vida cotidiana que manejan datos, se van a poder expresar usando funciones recursivas primitivas. Bueno, y ahora la pregunta que queda es, ¿todas las funciones computables serán exactamente las mismas que las funciones recursivas primitivas? ¿O no? Bueno, esa pregunta la vemos en la siguiente parte de la clase, pero les adelanto que la respuesta es que no. O sea, hay funciones que son computables pero que no son recursivas primitivas. O sea que las funciones recursivas primitivas permiten computar un montón de cosas, pero todavía se les están escapando otras cosas que también las funciones computables pueden llegar a computar.